Punto por punto. Voy a platicar con el consejero ciudadano del INPEPAC, Pedro Alvarado Ramos, varios temas interesantes que conversar. Le doy la bienvenida y le agradezco que esté con nosotros en Punto por Punto. Al contrario, agradecido de poder informar a la ciudadanía de las actividades que desarrolla el INPEPAC. Oiga, pasó el proceso electoral de 2021 y cada que ocurre una jornada electoral siempre nos viene pues la necesidad quizá de ajustar en la ley electoral algunos temas que quizá siempre tiene que estarse ajustando. Las grandes reformas del 2007, 2014 hacen que pues la reforma o el tema electoral siempre sea un tema perfectible, que estarse perfeccionando. A su consideración, que hay que hacer una reforma. Para empezar, ¿sí hay que hacer una reforma o estamos bien en materia electoral? Muchas gracias. Es una pregunta muy interesante. Yo diría que sí, efectivamente, como toda obra humana, pues es perfectible. A mi parecer, ahorita a estas alturas una reforma electoral no es necesaria e indispensable. Todas las 6 grandes reformas que se han llevado a cabo han sido en procesos intermedios. Es decir, si en un momento dado se hubiera querido hacer una reforma electoral, tendría que haberse dado para el proceso pasado, es decir, 2020-2021. Es muy riesgoso, a mi parecer, una reforma electoral pues en vistas a una elección de gobernador y en vistas a una elección de presidente. Entonces, por eso todas esas elecciones se hicieron así a manera de ir perfeccionando justamente para la elección presidencial. ¿Cuál sería en las elecciones intermedias? De hacer ahorita ya al cuarto para las 12 una reforma de gran calado. Una reforma sí se necesita. A nivel local, te quiero decir que el tema de las comunidades indígenas fue una cuestión que quedó ahí pendiente. El órgano electoral presentó ante el legislativo precisamente una reforma al Código Electoral en donde ya se incluían las acciones afirmativas, ya estaban por ley en el Código. Sí. Lamentablemente por un par de días hubo una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia. Ese es el tema local. Ese es el tema local. Oiga, ¿le parece si abordamos el tema nacional y bajamos? Sí, me decía no. usted que consideraba que no era conveniente en esos momentos una reforma electoral importante, sin embargo el presidente de la República ya presentó su propuesta de reforma electoral que incluye pues cambiar el régimen, el sistema, cambiar incluso el nombre del INE. Algunos dicen que bueno, hasta desaparecerlo. Algunos cambios importantes a su consideración. Son necesarios estos cambios que pretende el presidente de la República, incluso desaparecer los OPLES, los organismos locales. Vamos a dar a conocer la propuesta de reforma constitucional en materia de democracia, la reforma electoral al Congreso. Hoy se envía nuestra propuesta. Sí, fíjate que esa es una cuestión que definitivamente nosotros, pues en lo personal, yo no estaría de acuerdo que desaparezcan los OPLES. Hace muchos años, en el año 2000, que llegué en mi primera elección al entonces IFE como consejero electoral del Distrito 1, yo decía, bueno, pues el IFE entonces era una maravilla. Desde entonces funcionaba como un relojito. Y yo decía, los órganos estatales electorales deberían de funcionar igual que el entonces IFE. Después se dieron una serie de reformas, etcétera. Pero bueno, yo reitero la situación de que las reformas deben de ser en elecciones intermedias, ¿no? Oiga, y perdón que lo interrumpa nuevamente, pero dice el presidente que se gasta mucho en elecciones, que es muy caro el Instituto Nacional Electoral, los partidos políticos reciben mucho dinero, los OPLES no tienen razón de ser, en fin, muchos temas que pues, bueno, el tema de de disminuir el número de legisladores, creo que en eso muchos
coinciden, pero los otros temas sí generó unas reacciones, inquietudes preocupantes, porque incluso expertos especialistas están hablando de pues, un ataque a la democracia. Definitivamente yo creo que así es, ¿no? Ponemos en riesgo a la democracia porque estamos ya a pocos meses del banderazo del inicio del proceso electoral 2023-2024. Año y medio, septiembre del próximo año. Así es. Parece lejano, pero ¿sabes qué? Está ya a la vuelta de la esquina. Sí. Entonces, definitivamente los órganos electorales y los tribunales electorales son pilares de la democracia. Durante 31 años han organizado elecciones limpias, transparentes, y me parece que a estas alturas proponer una reforma electoral que está muy viciada. Justamente lo que comentas, una reforma electoral para que pueda entonces plasmarse en las leyes, tiene que darse una consulta amplia entre todas las partes, es decir, académicos, los mismos consejeros de los órganos electorales, es decir, no ser una propuesta unilateral porque hay una visión entonces nada más parcial acerca de lo que son los órganos electorales. Yo no estoy de acuerdo que desaparezcan los OBLES, que le llaman ahora así, desde la reforma del 2014. ¿Hay mucha burocracia en los OBLES? Al contrario, nos están ahogando presupuestalmente. Te quiero decir que bueno, la mayoría de los órganos electorales tienen edificios dignos. El de nosotros ya es insuficiente, sobre todo para la capacidad que tiene ya el órgano electoral para poder atender todos los temas electorales, paridad de género, etcétera. Hay quienes dicen, bueno, pues el INE es el Instituto Nacional Electoral, y puede llevar a cabo elecciones federales, pues también puede llevar a cabo las elecciones estatales. ¿Por qué no? Pues que las hagan, y claro, que no haya INPEPAC, y que no haya Instituto Estatal Electoral del Estado de México y de la Ciudad de México, y el INE solito con su misma estructura burocrática que se encargue de todo. Sí, yo creo que no hay burocracia y yo creo que hay que delimitar, ¿no? El INE se encarga justamente a nivel federal, diputados, senadores y presidente. Los OBLES, ¿de qué se encargan? Congreso local, ayuntamientos y gobernador. Entonces hay una separación y de origen entonces pues debemos entender cuáles son las funciones y atribuciones de cada cual. Que en este caso, si como los está proponiendo se centralice, me parece que sí hay muchos riesgos, corren riesgos de que pues precisamente lo que se está evitando, ¿no? Que se partidice el nombramiento de los consejeros electorales. Actualmente los consejeros electorales que estamos en los OPLES, pues accedimos a precisamente a las consejerías mediante un concurso abierto y transparente. Así es. Ahora sí que discúlpenme si se oye muy petulante, pero nos lo ganamos mediante un concurso. No le debemos nada a nadie, claro, a ningún partido político, porque fue un concurso abierto y actualmente los 7 consejeros en este caso del INPEPAC, llegamos mediante ese concurso abierto. Entonces, si tú abres justamente una elección a mano alzada, pues a ver, fulanito, vente para acá, ¿te quieres ser consejero? Pues a ver quién decide. Sí, no, claro. Y es el un presidente riesgo. O la autoridad podría llamar a sus amigos incondicionales y ponerlos todos en el mismo cajón, y a ver, ¿verdad que el secretario de Gobernación es una pachanga? Gran secretario. Sí, todo. Es una pachanga, por eso la reforma del 2014, ¿no? Sí. Anteriormente, y debo de confesar que yo en 2 ocasiones intenté llegar, hice mi cabildeo con los diputados entonces en el 2004, después en el 2012 y no pude llegar. No funcionó, no. No pude llegar, entonces pues tuve que meterme ya con la reforma del 2014 a un concurso. También fue complicado porque ahora sí que, como dicen, hasta la tercera le pude pegarle, ¿no? Le pasó igual que en la tercera le fue la vencida. Exacto. Participé en el 2017, en el 2017-2019, que con todo y que, bueno, ya sabíamos que era la elección de una consejera, una mujer, paz descanse, la maestra América. Sí. Participamos, porque dije, bueno, creo que me sirve de experiencia, y hasta el 2020. Se dio Entonces, este tema. Sí. Bueno, pues entonces es innecesario en estos momentos una reforma electoral. No es necesario, creo que sí se puede perfeccionar. Hay un tema que, si me lo permites mencionarlo rápidamente, un tema que sí puede ponerse sobre la mesa es precisamente la cuestión de la sobrerepresentación y subrepresentación de los partidos políticos, tanto en el Congreso como en los ayuntamientos.
con las fórmulas actuales, lo que hicieron los consejeros en el caso del INE y también los OBLES fue ajustar para que no rebasaran un 8% ni para arriba ni para abajo. Sí. Entonces, ese sí es un tema que hay que poner sobre la mesa para decir, Cámara Federal. oye, en la federal y en la local. Sí. Obviamente hay algunos partidos no les gusta porque definitivamente el porcentaje de las votaciones que reciben quedan sobre representados y pueden llegar hasta tener una mayoría calificada que no ganaron en las urnas. Así es. Eso es de lo que se trata, de que se refleje el voto precisamente en los congresos, en los ayuntamientos, sobre todo en la conformación de los cabildos, ¿no? De los cabildos, sí, así es que, muchas veces los presidentes municipales llegan prácticamente solos a gobernar con un cabildo totalmente de oposición. Pero déjame decirte que esos son precisamente parte de la democracia. Debe de haber, desde el 97 que el Congreso Federal por primera vez no hubo una mayoría de un partido único o de un partido, fue precisamente el mandato de la ciudadanía. Dice, bueno, a ver, la democracia la entendemos así, sentarte, dialogar, consensar, justamente lo que se tiene que hacer con una reforma electoral, no imponerla, no, porque yo tengo mayoría o porque tengo mayoría calificada, no, nos tenemos que sentar y hacer un consenso amplio. Esa es democracia, sentarse, consensar, y si un presidente municipal no tiene un cabildo, no tiene un ayuntamiento, no tiene regidores de su mismo partido, pues qué bueno, porque eso significa que tendrá que hacer un esfuerzo para platicar y presentar su proyecto del ayuntamiento, de eso se trata. Así es, consejero, tenían por aquí en estos momentos una reunión, una sesión del Consejo de Fiscalización. Al final de todo este proceso, largo proceso que no concluye con la jornada electoral, es otra parte de todo el proceso. ¿Cómo queda finalmente el tema de los partidos en el estado de Morelos? ¿Cuántos finalmente desaparecen? ¿Cuántos van a tener vida política? ¿Cómo queda ahí el conteo de los partidos? Sí, gracias por la pregunta. Miren, pues ustedes saben que rompimos récord Guinness de partidos políticos, 23 en el pasado proceso electoral, ¿no? Que no es nada para aplaudir, ni reconocer, ni... Pues no, ¿verdad? Pero mira, al final del día eso es parte de la democracia, de permitirle el juego a diferentes corrientes de pensamiento, ¿no? Y qué bueno que se dio. Obviamente la dificultad para el OBLE, porque en un momento dado, bueno, sí tuvimos ahí problemas para el registro de partidos, pero pudimos llevarlo con éxito. Y en este sentido, lo que luego decimos los consejeros electorales es que tuvimos más registros con los 23 partidos a nivel local que a nivel nacional el INE. Así es. Entonces, esta pregunta que tú haces en cuanto a los partidos políticos, te quiero decir que ahorita tenemos justamente en la Comisión Ejecutiva Temporal de Fiscalización, pues ya en el proceso de liquidación de 9 partidos locales. Hay un partido que tiene representación nacional, que es el PRD, que por haber tenido el menos del 3%, pierde su acreditación. En el estado de Morelos. En el estado de Morelos, no a nivel nacional. Ya no podrá tener un asiento en el Consejo Estatal. Y los otros 9 partidos, con sus resistencias naturales, pero creo que el proceso primero de prevención que arrancó desde el 5 de julio y con la designación de los interventores, pues ha ido caminando, ¿no? Entonces, eventualmente, si no ocurre nada, en los próximos meses estaremos justamente liquidando a los 9 partidos. ¿Cuánto nos quedaremos? Nos quedamos pues échale, son 23 menos 10, nos 13. Quedaríamos con 13, porque fíjate que ocurrió una cosa muy interesante, ¿no? A nivel nacional, redes sociales progresistas y Fuerza por México perdieron su registro a nivel nacional, pero a nivel local tuvieron una votación interesante, superaron el 3%, incluso arriba del 4%, cercano al 5%, y solicitaron entonces su registro como partido local. Redes sociales progresistas Morelos y Fuerza por México Morelos son dos partidos que eventualmente... del Partido Verde, que estaba en que si sí o si no, se movía entre décimas, milésimas, millonésimas, se iba, se quedaba, parecía como juego de concurso de la televisión.
Fue una cuestión muy interesante porque, mira, el Partido Verde con representación a nivel nacional hubiera caído en la misma hipótesis de el PRD, pero ellos tenían 2.99, el PRD todavía se fue más abajo, 2.40 y tantos. Pero el Partido Verde sí estuvo en ese umbral de alcanzar el 3. Entonces interpusieron un recurso, se hicieron la revisión pues precisamente de todos los conteos, ayuntamientos y diputaciones, y alcanzó apenitas el 3%. Entonces, casualmente conservan a nivel yo local. Lo digo, no lo dice consejero, Sí, no, pero no, bueno, yo lo digo, casualmente alcanzó a recuperar, pues se recuperó ya en la recta final y sí se queda con registro en el estado de Morelos, ¿verdad? Sí, acreditación a nivel local. Consejero, para terminar, muchas gracias por su presencia. El tema de los grupos vulnerables también es usted presidente de la Comisión, la Suprema Corte de Justicia, en el caso del municipio de Tetelcingo, que eventual municipio indígena, sí, hizo un decreto para que se creara el municipio de Tetelcingo. Después se vino abajo este tema. Hoy la Suprema Corte dice que haga el INPEPAC una consulta, que decida la gente si se convierte en un municipio indígena. Ya estuvieron en el Congreso, los habitantes de la Asamblea ya estuvieron en el INPEPAC. ¿Qué va a pasar con esa consulta? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Mira, aquí lo que yo te puedo decir, y puede parecer así muy políticamente correcto, pero tenemos que esperar a las instancias correspondientes para que podamos sentarnos y ver qué es lo que sigue, ¿no? Eventualmente sí, pues sabemos que hay mucha inquietud por parte de los habitantes de Tetelcingo para que se constituyan el municipio, y estaremos atentos. Simple y sencillamente vamos a esperar los tiempos para que se den, y eventualmente si nosotros como órgano electoral tenemos que organizar una consulta, la haremos, como en su momento también lo hicimos con la consulta indígena. Que si me permite nada más dos temas rapidísimos. Mira, es muy importante en el tema de las comunidades indígenas. Nosotros, a través de diferentes recursos que utilizaron las personas indígenas, pues la Sala Regional Ciudad de México emitió 2 sentencias, la 403 y la 88. Y algo que a lo mejor ha pasado desapercibido para la ciudadanía es que recientemente la Sala Regional nos dio por cumplida la sentencia. Solamente está pendiente, porque interpusieron recurso a algunos ciudadanos indígenas, algunas personas indígenas, la consulta que nosotros llevamos a cabo a principio de año para preguntarles si estaban satisfechos, estaban conformes con las acciones afirmativas emitidas por el órgano electoral. Pero es muy interesante que la ciudadanía sepa que la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio por cumplido las sentencias, tanto la 403 como la 88, y eso es un logro para el órgano electoral, porque quiere decir que hizo las cosas bien. Y rápidamente, si me lo permites, en esta cuestión que se quedó probablemente en el aire, yo siempre he afirmado que los órganos electorales no son caros, lo que es caro es la desconfianza. Constantemente se están apedreando los órganos electorales, y si ustedes pueden ver los niveles precisamente de confianza, que si la familia, que si el ejército, que si las iglesias, precisamente por la participación que hay de los ciudadanos en los órganos electorales a través de ser funcionarios de casilla, de ser consejeros electorales en los consejos municipales y distritales. El INE y los órganos electorales son los que tienen el mayor nivel de aceptación entre la ciudadanía, entonces no son caros, lo que es caro es la desconfianza. Claro, y si se les trata de desacreditar, pues mayor la desconfianza. Consejero, muchas gracias por esta amplia entrevista. Podríamos quedarnos platicando muchos temas más, lo haremos, muchas gracias, si nos lo permite más adelante. Claro que sí. Punto por punto.